We might as well start. Good evening, Saints. Another Tuesday night on prayer. Buenas noches, hermanos. We are going to continue in this, I hope, a very, very fresh verse of a scripture. That is Ephesians chapter 6:18. A few verses like this in the whole Bible, and particularly in the New Testament, that would, I wouldn't say dissect, but that would describe or explain prayer in all its important aspects in our experience. So we've covered a number of things up to last week. And tonight I would just go on to the next phrase. After this, I think we would have, still would have Todavía 2 to 3 sessions. We're really milking this verse here, squeezing out what we can. Tonight, the phrase we're going to esta noche la frase es enfocada en la frase orar en el espíritu, orando en cada tiempo en el espíritu. Aquí dice cada vez, significa todas las veces. Todas las veces oramos. No importa si estamos orando o en petición o intercediendo. Estos clases de forma de oración. No importa. Cada vez oramos. Tenemos que oramos en el espíritu. Esto es un punto muy grandioso. Así que esta noche me gustaría decirle, hay otros versículos que nos ayudan para tener comunión, Now, first of all, para orar en el espíritu. Primero el espíritu aquí, en el verso 18. Not just our human spirit, but for us believers, our regenerated spirit, our spirit that has been born anew, our spirit that has been enlivened by the life of God when we were saved. Not only so, this spirit actually is this regenerated spirit, and what regenerates this spirit is the Holy Spirit. That which is born of the Spirit is spirit. So this regenerated spirit is therefore indwelt and one with the Spirit of God, the Holy Spirit, God's Spirit, which Spirit, as we know, is simply the pneumatic Christ, the Christ who through death and resurrection has now become the life-giving Spirit. That Spirit indwells us today in Romans 8. This is the Spirit that dwells in you. So this is the indwelling Spirit. And where does this Spirit dwell? Where does Christ dwell in us? In our regenerated spirit. So when we talk about here praying at every time in spirit, brothers and sisters, we're talking about praying in the mingled spirit. This is not just our spirit anymore, and not just the Spirit of God. It is our No spirit. solamente el Espíritu de Dios, sino que el Espíritu mezclado con el Espíritu de Dios, el Espíritu mezclado. Esta es una gran revelación, es un gran recobro, no solamente con la verdad de los dos espíritus, sino también
con la vida interna experimentada con los creyentes. La clave para experimentar a Cristo es el espíritu humano. Y esta noche vamos a hablar acerca de la clave para oración, el secreto para orar. Es nuestro espíritu regenerado, que es mezclado con el espíritu del Señor. Los otros versículos que les quiero leer esta noche, probablemente yo ya los he repetido a ustedes ya antes, pero es en el libro de Judas, el libro que está antes de la revelación, el versículo 20. Pero ustedes orando en el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima orando en el Espíritu. El Espíritu ora junto, pero está orando en el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Todos sabemos. Este Espíritu Santo es simplemente el Espíritu transfigurado. El Espíritu transfigurado. El Espíritu resucitado transfigurado. ¿Quién es? Es el Espíritu hoy en nuestro espíritu. Así que esta noche, cuando oramos en ese espíritu. Oramos en el Espíritu Santo. Y por ese espíritu mora en nuestro espíritu. De nuevo, lo que podemos decir es realmente que debemos de orar en el espíritu mezclado. Hoy el espíritu de Dios y el espíritu del hombre están entrelazados, mezclados juntos, unidos juntos como un solo espíritu, que es un asunto grandioso. Es un recobro grandioso esto. El problema es que hoy tal vez el cristiano no sabe tal cosa acerca del espíritu mezclado, o para nosotros que sabemos esto, realmente no le atesoramos, o quizás no le damos importancia, o quizás no experimentamos este espíritu. Hoy todo lo que la economía de Dios está en este espíritu mezclado. El espíritu mezclado es la marca, la meta de la economía de Dios. Todo relacionado con lo que Dios está haciendo en el hombre es a través del espíritu mezclado. Y una lista de todas las es el mayor privilegio y ejercicio que un creyente puede poseer. ¿Y cuál es esto? Es simplemente la oración. Simplemente la oración. La oración es la forma más elevada de ejercitar el espíritu. Y esta oración ocurre en este espíritu mezclado. Así que, hermanos, necesitamos aprender a orar en nosotros o con algún compañero o con muchas personas. El asunto principal es orar en el espíritu, o orar desde el espíritu, o orar por el espíritu, o orar a través del espíritu, y aún orar con la ayuda del espíritu. Vamos a ir a otro versículo en Romanos que cubre este asunto, y va a ser el capítulo 8, verso 26. Además, de igual manera, el Espíritu nos ayuda, en mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Yo creo que todos debemos de tener esta experiencia. Y muchas veces sabemos que debemos orar, y es la oración, o tal vez la hora de oración, pero no sabemos qué es lo que vamos a orar, que va
a encajar. Es muy fácil que usted hable, si usted ora una oración religiosa, es muy fácil. Cualquiera puede hacer eso. Abre cualquier asunto del libro de oración y usted puede orar. O tal vez abre una oración tradicional. Está sentado en la mesa de cenar y dice gracias. Ese es más o menos un asunto tradicional, una oración religiosa. No es una oración genuina. Pero para orar, la oración genuina, muchas veces quizás no nos damos cuenta qué orar o cómo orar. Esa es que está como está fijando. Hay oraciones que no significan mucho. Hay oraciones que son vacías, palabras vacías. Hay oraciones que no están calentadas por el Señor. No son contestadas por el Señor porque no son oraciones fijadas. No son para orar realmente a la oración fijada. Muchas veces no sabemos qué orar. Eso no es una experiencia impura. No es algo equivocado. Realmente es la experiencia genuina de todos nosotros cuando realmente queremos orar, la oración verdadera, la oración que asciende a Dios, la oración que va a hacer que va a resultar en su respuesta, que el Señor va a contestar. La oración verdadera, muchas veces necesitamos ayuda. No sabemos qué orar. Yo tengo muchas de estas experiencias. Yo estoy en mi silla y quiero orar. Realmente no sé qué orar. Yo puedo ir a mi cabeza y pensar algunos puntos, o aún yo puedo seguir algunos puntos en papel que me voy ahí al enlace de beseeching.org y puedo ver la oración del día. Esos puntos ayudan, no están equivocados. Pero aún si tiene esos puntos de ayuda, aún si usted tiene algunos puntos que le ayuden como orar, no automáticamente significa que usted está orando una oración fija. La oración que se fijada no quiere que está en el punto correcto o que tiene una clase de carga. Significa que la oración está está marcada en ese momento. La oración que Dios quiere escuchar a ese momento. La oración que Dios está listo a contestar en ese momento. Algo que está correcto, ha encajado. Estoy cargado que nosotros podemos avanzar en nuestra vida de oración. Usted está en la vida de oración, en la vida de la iglesia por muchos años y que no sabe orar. No quiero decirles eso. Cuando están algunos hermanos que son dirigentes y nos sentamos a orar, yo me doy cuenta que estos hermanos todavía no han aprendido cómo orar la oración apropiada. Este anciano todavía no está orando en su espíritu, desde su espíritu y por su espíritu, en una manera correcta. Con el Señor nos abrimos a ti, límpianos con tu sangre. O pueden decir todo eso, pero usted no tiene el sentir que esa oración viene, que esa oración está ungida, que esa oración es del Espíritu. Y por lo tanto, esa oración está vacía. Esa oración, lo siento decir, pero es una oración vana. Es posible esto. El Señor dijo, no es por su multiplicidad de palabras,
como este fariseo. Él estaba un mensaje a Dios en esa oración. Y aquí está un coleccionista de impuestos. ¿Y ese qué? Se golpeaba el pecho y decía, Dios, se golpeaba el pecho y decía, Dios, ayúdame. ¿Verdad? Y el Señor dijo, esa oración verdadera. Señor, hermano, no sabemos cuántas oraciones hemos orado que son vanas realmente, que no están en la marca, no están en el punto. El Espíritu no está ahí. Nosotros oramos, puede sonar muy bien, muy bonito, pero no es una oración que está fija en Dios ni genuina. Es algo que tenemos que aprender. Diariamente oramos, hermano y hermana. No esté contento porque yo oro, pero usted tiene que avanzar en la oración. ¿Está usted avanzando en la vida de oración? ¿O después de décadas de estar cristiano, usted no puede orar? Hay muchos cristianos así, hasta el momento que oran y no pueden orar a la oración apropiada y dicen, llamen al padre o al ministro para que ore por mí. Dios no quiere escuchar intercedores. Dios no quiere escuchar un pastor o un sacerdote. Él quiere escucharlo a usted, como Esteban, que dijo, Señor, recibe mi espíritu. Nadie estaba orando por él. Él, en su último suspiro, estaba orando una gran oración y la oración más apropiada, pidiéndole al Señor que recibiera su espíritu. Como el Señor mismo en el espíritu, antes de que expirara, dijo, Padre, recibe mi espíritu. El espíritu en ese momento estaba partiendo del cuerpo físico del Señor. Y dijo, Padre, recíbelo en tus manos. No es cuánto usted ora, no es cuántas palabras, no aún las palabras correctas. Hermanos y hermanos, es que es tan fija en Dios estaba esa oración. Yo voy a visitar hermanos que está en el hospital o está muriendo. Y después de ver a esta persona o este hermano, antes de que me voy, siempre el sentimiento es, vamos, oremos algo, o me gustaría orar por ti, hermano, ¿verdad? Me gustaría decirle, porque yo he estado sirviendo al Señor por necesidades, he estado en esas ocasiones o momentos bajo la leche de muerte. Es muy difícil, es una situación difícil. Son todas clases. ¿Y por qué es difícil? Porque yo no sé qué orar o cómo orar como una oración apropiada en esa situación. Yo puedo decir algo o orar algo tradicional, pero yo necesito la palabra instantánea, la palabra rema, y no la tengo. Esa es no una situación fácil, hermanos. Hay que no piense que la oración es tan simple o fácil. Es la cosa más fácil, no, es también el ejercicio más difícil. Espero que todos tengamos el corazón para mejorar, para crecer en nuestra vida oración de esta manera. Aquí dice, pero nosotros no sabemos qué debemos de orar. Pero el Espíritu mismo, ¿dónde está ese Espíritu? El Espíritu en nuestro espíritu regenerado. Ese Espíritu es el Espíritu que mora, que está tan cerca de nosotros en nuestro espíritu, está allí. El Espíritu mismo intercede por nosotros.
¿Quién está orando? Usted está tratando de orar, pero usted no sabe qué orar. Hay que entre el Espíritu. El Espíritu entra. El Espíritu es lo que hace, intercede por nosotros, ora por nosotros. El Espíritu allí orando por nosotros, para que nosotros podamos saber qué orar. ¿Ven esto? El Espíritu ahí mezclándose, viniendo acercándose, siendo el Paracleto, el Confortador, viene a ayudarnos con gemidos que no se pueden escuchar. Yo no sé ustedes, hermanos y hermanas, pero mucho de mi tiempo de oración con el Señor son llenos con gemidos. No significa, no quiero decir que estoy haciendo cosas extrañas. No. Cuando usted se abre y dice, oh Señor, es un gemido, es un gemido, es un respirar de dentro y de afuera, que están gemidos que no se pueden expresar, no hay palabras todavía, no hay una palabra que se puede discernir o pensamiento todavía en la oración. Hay solamente un gemido, pero no crea que esos gemidos son sin sentido o es tiempo perdido. Yo puedo estar ahí gimiendo, caminando aquí, gimiendo. Oh Señor, yo no sé qué orar. Yo no sé qué orar. Yo puedo leer algo y orar, pero yo hablo de esta oración instantánea viviente al Señor. Yo no sé, pero el Espíritu viene de ese tiempo y gime en mi gemir. Oh Señor, tal vez usted está muy presionado por mucha presión, o tal vez no sabe qué hacer o qué decir, no sabe dónde va el Señor, no sabe dónde está el Señor. Usted puede crecer. Está en Lamentaciones o en Jeremías. From my breathing at my cry. ¿Por qué no en mi respirar y en mi llanto? El profeta dijo, mi respirar y mi llanto suena como un gemir para mí. El profeta dijo, en cierta clase de depresión u opresión, él puede solamente gemir. Él solamente puede gemir. Y no hay expresiones. Pero no piense que esto no tiene sentido, que es en vano. No piense que esto es sin sentido. Ahí en nuestro gemir, el Espíritu está orando por nosotros. Está orando por nosotros. Con este gemir. Dos gemidos viene a ser uno solo. Él gime y nosotros gemimos en su gemir. No piense que vamos en mucho detalle. Hermanos y hermanas, es tiempo para nosotros realmente explorar y entrar en una dimensión más rica y no solamente los santos, no solamente sin avanzar. En el verso 27, But he who searches the hearts, this is pero not el que escudriña los corazones, o el Señor, el que escudriña el corazón, sabe cuál es la intención del Espíritu. Nosotros no sabemos en nuestro gemir que el Espíritu está intercediendo. No sabemos por qué está intercediendo el Espíritu. No podemos discernir. Pero hay alguien que escudriña nuestro corazón. Él sabe cuál es la mente del Espíritu. Él sabe lo que el Espíritu está orando. Recuerdo
en el himno 672, es un libro maravilloso. En el verso 8 dice, enséñanos a orar, mueva nuestro corazón, Señor, para tu propia compasión, que sea movidos. Enséñanos, ora en nosotros, hasta que nuestra oración pueda ser Cristo en nosotros, orando al Cristo en los cielos. No sé si fue Andrew Murray que hizo esto o fue un santo famoso. La mejor oración es Cristo en nosotros, orando al Cristo en el trono o el Cristo en los cielos. Las dos terminales son Cristo, unido por esta. Este es un tráfico que sube y baja cuando oramos, hermanos y hermanas. El que sabe, el que escudriña el corazón, él sabe la mente del Espíritu. Esta es la mente del Espíritu, no nuestra mente. Les puedo decir actualmente la inexperiencia. Eventualmente, la mente del Espíritu viene a ser nuestra mente. ¿Saben qué? En Efesios dice, sean renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Ven esto? Cuando el Espíritu tiene una manera de invadir nuestra mente, para llenar nuestra mente, para saturar nuestra mente, Él viene a ser el Espíritu de nuestra mente. Y a ese punto, el Espíritu no solamente está en nuestro espíritu humano, sino que se ha movido a nuestra mente, impresionando sus pensamientos, sus sentimientos en nuestra mente. A ese tiempo, la mente del Espíritu viene a ser nuestra mente. ¿No tenemos experiencia cuando oramos? Después de cierto tiempo de gemiendo y orando, tenemos cierto sentir dentro de nosotros. No solamente dentro de nuestro espíritu, sino eventualmente nuestra mente puede interpretar eso. Nuestra mente comienza a tener un entendimiento, algunos pensamientos, cierta dirección en nuestra oración. La mente del Espíritu ha llenado nuestra mente. Pablo en 1 Corintios 7:6 dice, nosotros no oramos solamente con nuestro espíritu, como los que hablan en lengua, pero también oramos con nuestra mente. Sí, hermanos, nosotros necesitamos orar en el espíritu, pero también necesitamos orar ¿con qué? Con la mente del espíritu, con la mente del espíritu. La mente del espíritu ha sido transmitida en nuestra mente renovada y nos ha dado el pensamiento, el sentimiento, la carga, el sentir. What to pray. ¿Para qué orar? ¿Por qué orar? Porque Él intercede por los santos de acuerdo a Dios. Así que el Espíritu que intercede por nosotros, por todos los santos, lo hace así de acuerdo a Dios. No ora de acuerdo a algo de Dios. Actualmente Él ora de acuerdo a Dios, que significa que en ese tiempo, cuando nosotros estamos orando y el Espíritu está orando en nosotros y con nosotros, a esa oración del Espíritu, a través de nuestro Espíritu, es que es de acuerdo a Dios mismo. Hermanos y hermanas, realmente es en la clase más elevada de oración. Esta es la oración más elevada de oración, la forma. Esa oración no es de usted, de nuestra mente natural o de mí, o de algo que recordamos, o algo que oramos. A ese tiempo,
es una oración viviente y de acuerdo a Dios, es de acuerdo a Cristo en nosotros, orando al Cristo en los cielos, arriba de nosotros. Y seguro esa oración, hermanos y hermanas, va a ser respondida por Dios, porque es de acuerdo a Dios. Espero que ustedes puedan comprender lo que los he hablado aquí, hermano. Tal vez algunos jóvenes, tal vez esté muy profundo, o tal vez está fuera de su alcance, está bien, pero crezca. Pero para nosotros que hemos estado aquí por mucho tiempo, nosotros necesitamos avanzar y crecer en nuestra vida de oración. No es extrañar de que muchas oraciones cuando oramos nosotros sentimos que no le hemos dado el punto. Decimos muchas palabras, hicimos algo, pero no nos sentimos satisfechos. No sentimos que esa oración ha golpeado la marca. Todos tenemos esta experiencia. Y es por esa experiencia que nosotros aprendemos cómo encontrar el Espíritu, cómo hacer que el Espíritu interceda por nosotros. Y también cómo seguir la mente del Espíritu o dejar la mente del Espíritu que sea impreso en el nuestro. Y juntos, en ese espíritu mezclado, oramos. Así que oramos, nuestra oración no es usted orando. Es no solamente el Espíritu orando, es el Espíritu mezclado. Y les puedo decir, el Espíritu, la mente mezclada, orando como una sola. Esta es la oración más elevada. Esta oración va a dar en la marca de Dios. Les podría decir tres cosas más. Concernente a la oración en el Espíritu. Tengan en mente que este es el Espíritu mezclado. Número 1. Cuando decimos que oramos en el Espíritu, eso significa que el Espíritu, este Espíritu mezclado, es el lugar de oración. La iglesia debe ser la iglesia de oración. Lo que es la clase. La iglesia es ¿qué? No es el meeting hall, no es la casa. No es un grupo de nosotros unidos, orando juntos. La habitación de Dios, de acuerdo a Efesios 2, es el Espíritu. La iglesia está en nuestro espíritu. Y cuando nosotros nos unimos juntos, la iglesia es nuestro espíritu corporativo. En todo evento, si es individual o estamos juntos, orando juntos o como grupo, nosotros vamos al Espíritu a orar. El Señor le dijo a la mujer samaritana, no es esta montaña o aquella montaña que ustedes es el Antiguo Testamento, que es un lugar físico. Pero en el Nuevo Testamento no importa donde nosotros estemos, o en el meeting hall, o en el baño, o en el carro conduciendo, no importa. El lugar de oración es nuestro espíritu. Tenemos que tornarnos a nuestro espíritu, porque muchas veces estamos fuera del espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos que regresar al espíritu y entrar en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros cerramos los ojos. No es manera religiosa. Los ojos son las ventanas de nuestra alma. Cuando cerramos nuestros ojos, cerramos todas las ventanas. Así que no vamos a estar distraídos por todas las cosas fuera, para que nosotros podamos enfocar en el Señor y en la oración y en el Señor. Así que, santos, necesitamos venir al Espíritu, tornarnos al Espíritu, entrar dentro de este Espíritu para orar. El Espíritu es el lugar de oración. No hay otro lugar. Usted puede estar en la catedral, pero usted no está en el Espíritu. No es una oración verdadera.
Yo siento que estos días, hermanos, necesitamos tener una nueva práctica renovada y ejercicio renovado para tornarnos al Espíritu, para regresar al Espíritu, aún para permanecer en el Espíritu morador. Una persona que vive en su Espíritu todo el tiempo, ellos fácilmente pueden orar. Una persona que no está en el Espíritu, vamos a orar. Ellos van a tratar de buscar un lugar. Ellos tienen que buscar el Espíritu. No han estado todo el Espíritu todo el día. Es duro para ellos orar para que se encuentren el Espíritu y orar. Pero para una persona que vive en el Espíritu y camina en el Espíritu, ellos pueden orar cualquier momento porque están ahí, ya están ahí en el lugar exacto. La segunda punto es cuando oramos, orando en el Espíritu. Significa el Espíritu es la facultad de oración. Es el órgano. Es el órgano de la oración. Nuestro espíritu está unido a nuestra mente y nuestro espíritu está unido a nuestra boca. Así que cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, la mente está ahí para cooperar y seguramente la boca que está aquí también va a cooperar para expresar la oración. Aún así, el espíritu debe ser la facultad principal. Es que decimos que, hermano, use su espíritu. Hermano, ore con su espíritu. No ore con su mente, ore con su espíritu. Ejercite su espíritu. Si está en una situación más grande como en el meeting hall o los santos, libere su espíritu. Libere su espíritu. No ore en su mente. Todos hemos escuchado, todos hemos orado con oraciones de nuestra mente. Ahí no hay vida. No hay unción ahí. No hay espíritu ahí. Ahí son muchas palabras de súplica. Número 3. Cuando digo orando en el espíritu, significa lo que usé los primeros 30 minutos en orar. El espíritu debe ser la fuente de nuestra oración. La fuente o el contenido de nuestra oración y aún la fuente de las expresiones de nuestra oración. Algunas veces cuando usted habla algo, pero usted no siente que no atravesó. Pero hay un punto que otro hermano ora el mismo punto, pero tiene la expresión y usted siente que somos conectados. La expresión es también importante, las palabras. Pero las palabras no deben de venir de nuestra de nuestro intelecto, de nuestra mentalidad, o algo que usted ha memorizado. Las palabras, estas expresiones, tienen que tener una fuente en el espíritu, a través de su mente, y después dándolas a conocer por su boca. ¿Están de acuerdo ustedes que muchas veces cuando están acá, ciertas expresiones que han orado algunos hermanos, usted siente cuando ellos oran que es transportado a la presencia del Señor? ¿Han sentido eso? Algunas veces, entre más un hermano ora, más siento que yo estoy más lejos de la presencia del Señor. Yo quiero decir el nombre, le quiero decir al hermano, por favor, pare de orar. Esta oración no me está trayendo la presencia del Señor, me está alejando del Señor, porque es una oración equivocada. Así que necesitamos, hermanos y hermanas, tomar el Espíritu como la fuente de nuestra carga para orar. Y muchas veces, cuando usted ora,
muchos minutos son gastados en una manera preparatoria para entrar en la profundidad del espíritu, para que profundamente nos agite nuestro espíritu. ¿Y entonces qué? Y entonces encontrar la mente y los pensamientos y la carga del espíritu. Y por eso usamos la palabra unción, que es el espíritu moviéndose en nuestro espíritu, ¿verdad? Que nos enseña. Es la palabra que nos enseña, nos instruye, nos guía, para que nosotros podamos saber cómo orar. Regresando a otras experiencias, y les digo, no toma mucho tiempo. La primera frase, la segunda hora siente que usted siente la unción ahí. Usted siente la frescura del Espíritu ahí. Usted siente la presencia del Señor ahí. Y lo que la carga que estén orando es atraída dentro de ella. Y usted sabe que esa oración es una oración fija, aceptada por el Señor. Y va a ser escuchada y va a ser respondida por nuestro Dios. Sin mencionar que el oído de esa palabra, de esa oración, recibimos el ministerio de la vida en Cristo. Solo por escuchar esa oración, hay mucho que nos ministra Cristo dentro de mí. ¿No tiene experiencia usted? Yo creo que usted la ha tenido. Yo he tenido muchas de esas experiencias. Les digo a las personas, muchos de los mensajes por hermano Lee, hay una oración al principio y después el mensaje. Le digo, no pase sobre esa oración y no vaya al mensaje. Para leer esa oración le va a ayudar a usted a entrar en la carga del mensaje. Y por estudiar la oración, vamos a aprender cómo orar. Yo aprendí mucho de cómo orar, como muchos hermanos, por solamente estar con el hermano Lee y escuchándole a él orando o escuchándole a él orar. Muchas veces eran unas oraciones cortas. Eran unas oraciones cortas. Usted sabe que esta es una intervención de un experto. Esto es una persona que ha sido entrenada, que ha sido tratada, que ha sido disciplinada. Una persona que ha ido a la escuela. Así que él sabe cómo orar. Y en la iglesia, hermanos y hermanas, hay un grupo de santos avanzados que van a crecer, que van a saber cómo orar en esta manera. Vamos a ver que el Señor esté disponible a hacer mucho entre nosotros. Yo voy a terminar acá, hermano y hermana. Espero que todo esto, no solamente para nosotros, para unas notas, como una inspiración, todo esto que sea para nuestra práctica. No vamos a llegar allá de un día para otro. Está bien, pero practiquémoslo. La oración, hermanos, es una experiencia muy fina. No puede estar tosco en ella. Es una experiencia muy fina. Voy a parar acá.